Aprendo en casa, con vista educativa. Quinto y sexto grado. Identificamos criterios para tomar decisiones. Parte 2. Recuerda que ayer hemos analizado la entrevista que se le hizo a la familia Meléndez Ruiz a través de un integrante de dicha familia y también la entrevista a la persona que representaba a la familia Coronado López. En esta entrevista dieron a conocer los integrantes de cada familia si es que ya tienen decidido por quién votar en las elecciones de este próximo 11 de abril. ¿De dónde obtienen la información? ¿Qué toman en cuenta o qué criterios toman en cuenta al momento de elegir a su candidato o candidata preferida? Y además se les pregunta sobre la participación o no de los niñas y niños en cada familia, si participan a la hora de elegir en familia a los candidatos para votar por ellos en las elecciones, las personas adultas, tomando en cuenta la opinión de los menores. Y finalmente lo que se espera de cada candidato o candidata que gane las elecciones. A continuación, para hoy, te proponemos algunos criterios que te van a permitir ayudar a tu familia a tomar decisiones responsables en el momento de elegir a nuestras autoridades. No olvidemos, este 11 de abril, este fin de semana domingo, en el país se va a llevar a cabo las elecciones generales para elegir al presidente de la República y también a los congresistas y también al Parlamento andino, representantes del Parlamento andino por los próximos 5 años. Te vamos a proponer algunas preguntas que te van a ayudar a mirar la realidad de tu comunidad, región o país. Primero, vamos a conocer los 18 candidatos a la presidencia de la República. Y además, en estos 18 partidos, en estas elecciones, también a los vicepresidentes, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. ¿Correcto? Hagamos un repaso, hagamos memoria de los 18 candidatos para las elecciones generales en el Perú en la primera vuelta, que se realizará este próximo 11 de abril, elecciones generales 2021. Fuente del video, gestión.p, video confiable. Los partidos políticos concluyeron con la elección de los candidatos que los representarán en las elecciones generales de abril del 2021. De las 24 organizaciones políticas inscritas, 23 presentarán una fórmula presidencial, mientras que el FREPAP solo presentará candidatos al Congreso y al Parlamento andino. A continuación, te contamos quiénes son los candidatos. Por Acción Popular, candidato a la presidencia Johnny Lezcano. Gisela Tipe y Luis Velarde son sus compañeros de fórmula. Por Alianza para el Progreso, candidato a la presidencia César Acuña. Carmen Omonte y Luis Iberico van como vicepresidentes. Por Avanza País, candidato a la presidencia Hernando de Soto. Corín Flores y Jaime Salomón acompañan a la plancha presidencial. Por Democracia Directa, candidato a la presidencia Andrés Avelino. Elena Escarza y Javier Espinosa son sus compañeros de fórmula. Por Frente Amplio, candidato a la presidencia Marco Arán. Leila Berrocal y Magno Ortega van como vicepresidentes. Por Fuerza Popular, candidata a la presidencia Keiko Fujimori. Luis Galarreta y Patricia Juárez acompañan a la plancha presidencial. Por Juntos por el Perú, candidata a la presidencia Verónica Mendoza. José de Echave y Luzmila Ayay son sus compañeros de fórmula. Por el APRA, candidata a la presidencia Nidia Vilches. Iván Hidalgo y Olga Cribilleros van como vicepresidentes. Por Somos Perú, candidato a la presidencia Daniel Salaverry. Matilde Fernández y Jorge Pérez acompañan a la plancha presidencial. Por Frente de la Esperanza 2021, candidato a la presidencia Luis Olivera. Elizabeth León y Carlos Cuaresma son sus compañeros de fórmula. Por el Partido Morado, candidato a la presidencia Julio Guzmán. Flor Pablo y Francisco Sagasti van como vicepresidentes.
Por el Partido Nacionalista Peruano, candidato a la presidencia Ollanta Humala. Ana Salinas y Luis Otárola acompañan la plancha presidencial. Por el partido político Contigo, candidato a la presidencia Pedro Angulo, Casimira Mujica y Alexander von Erens son sus compañeros de fórmula. Por el partido Perú Libre, candidato a la presidencia Pedro Castillo, Dina Boluarte y Vladimir Cerrón van como vicepresidentes. Por el Partido Popular Cristiano, candidato a la presidencia Alberto Bengolea, Lucía Ledesma y David Vera acompañan la plancha presidencial. Por Perú Nación, candidato a la presidencia Francisco Díaz-Canseco, Nancy Cáceres y Manuel Salazar son sus compañeros de fórmula. Por Patria Segura, candidato a la presidencia Rafael Santos, Victoria Paredes y Andrés Reyardo van como vicepresidentes. Por Podemos Perú, candidato a la presidencia Daniel Urresti, María Cabrera y Wilber Portugal acompañan la plancha presidencial. Por Renacimiento Unido Nacional, candidato a la presidencia Ciro Gálvez, Sonia García y Claudio Soya son sus compañeros de fórmula. Por Restauración Nacional, candidato a la presidencia George Forsyth, Patricia Arévalo y Jorge Chávez van como vicepresidentes. Por Solidaridad Nacional, candidato a la presidencia Rafael López, Neldy Mendoza y Jorge Montoya acompañan la plancha presidencial. Por Todos por el Perú, candidato a la presidencia Fernando Sillones, Blanca Wong y Jaime Freund son sus compañeros de fórmula. Por Unión por el Perú, candidato a la presidencia José Vega, Aide Andrade y Daniel Ramos van como vicepresidentes. Luego de haber observado este video para recordar la lista de candidatos a la presidencia de la República junto a su equipo, es decir, primer y segundo vicepresidente de los 18 partidos en la contienda electoral del 11 de abril, te vamos a recomendar algunos criterios que deberías tomar en cuenta para tomar decisiones responsables junto a tu familia. Ayer vimos que es muy importante también la participación y el apoyo de los niños y niñas en casa para poder, junto a los papás, junto a las personas adultas en casa, analizar qué es lo más conveniente para las familias, por quién deberían votar. Bueno, esos deberían ser los criterios a tomar en cuenta. En este cuadro de doble entrada podemos enumerar los criterios. Demostrar honestidad y responsabilidad en sus actos. Evalúa este criterio en cada uno de los candidatos que te hemos presentado. ¿Y cómo lo puedes hacer? Investigando. Ayuda a investigar a papá o mamá a través de internet, a través de las redes sociales, a través de medios adecuados, medios confiables acerca de la honestidad y responsabilidad de los actos de cada uno de los candidatos. Segundo criterio, conocer las necesidades de la población y tener propuestas claras y posibles de realizar. Investiguen acerca de las propuestas de los candidatos. Si realmente ellos conocen las necesidades de la población, de tu comunidad, de tu país, de tu región, y si son posibles de realizarse las propuestas de los candidatos. Tercer criterio, comprometerse con la seguridad ciudadana. Es muy importante si los candidatos en sus propuestas tienen acciones en su plan acerca de el poder brindarles seguridad a los ciudadanos. Vivimos en tiempos muy difíciles y es muy importante que las propuestas también estén orientadas a la seguridad de los ciudadanos, de las familias peruanas, en tiempos en donde la delincuencia, los peligros en la calle acechan en nuestro país. Criterio 4. Comprometerse con el cuidado del ambiente. ¡Qué importante! Fíjense, observen, analicen si uno de los candidatos o algunos de los candidatos hablan o tratan acerca de la problemática de la contaminación ambiental.
y cómo pueden combatirla desde que sean gobiernos si es que ganasen las elecciones. Y el quinto criterio, comprometerse con la salud y la educación. Es muy importante que los candidatos tengan medidas adecuadas de atención primordial a la salud en este estado de emergencia, por ejemplo, de emergencia sanitaria en la pandemia. Es muy importante las propuestas de los candidatos en lo que tiene que ver el sector salud, y también de importante en educación, cómo va a mejorar el aprendizaje de los niños y niñas del Perú, las escuelas, cómo van a construirlas, cómo van a equiparlas. En fin, son una serie de propuestas en educación y salud que deberían analizar de cada uno de los candidatos al momento de elegir por quién votar. Junto a los criterios, queridos estudiantes, en este cuadro analizamos preguntas para reflexionar con relación a tu comunidad, región o país. Este cuadro también se puede aplicar al momento de elegir a autoridades locales, no se olviden, en elecciones para elegir a los alcaldes de tu distrito, de tu provincia, también a los gobernadores regionales. Es importante que estos criterios se apliquen a todo tipo de elecciones generales, pero la más cercana, reitero, la que tenemos es la presidencial y congresal este 11 de abril, además del Parlamento andino. ¿Con qué preguntas podemos reflexionar en casa y lo vas a discutir con tus papás o con las personas que votan en casa, que son mayores de edad? Bueno, criterio: demostrar honestidad y responsabilidad en sus actos. Nombra 3 personajes que resaltan por su honestidad y responsabilidad y explica qué hacen por su comunidad, región o país. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio con estas preguntas de reflexión. A ver, ubícate en tu distrito. ¿Estás en Punta de Bombón? ¿Correcto? Busca, conoces personajes, solo 3, vas a mencionarlos, que además estos personajes son muy reconocidos en tu distrito por su comunidad, por su honestidad, por su responsabilidad. Bueno, menciónalos. Recuerda que lo vas a hacer en tu cuaderno de evidencias. Otra pregunta. ¿Conoces algún hecho de falta de honestidad o responsabilidad en tu comunidad? ¿Por qué sucede? Bueno, es lo contrario, ¿cierto? ¿Has visto algún hecho de corrupción? ¿Algún hecho deshonesto que no te ha gustado, no le ha gustado a tu familia? ¿Algo que haya sucedido en tu comunidad? ¿Algo negativo de algún personaje? Bueno, vas a escribirlo, recuerda, en tu cuaderno de evidencias. ¿Por qué crees que sucede? También explica por qué. Falta de educación, falta de sensibilidad. Da tu opinión en la segunda parte de este criterio en las preguntas de reflexión. Ahora vamos al segundo criterio. ¿Conoces las necesidades de tu comunidad? Nombra 3 de las más importantes. Recordemos que el criterio dice sobre tu candidato: conocer las necesidades de la población y tener propuestas claras y posibles de realizar. Bueno, ahora te pregunto, ¿conoces tú las necesidades de tu comunidad? Muy bien, haz un ejercicio. ¿Conoces? Muy bien, vas a enumerarlas en esta respuesta o debajo de esta pregunta del criterio 2. ¿Qué es lo que hace falta en tu comunidad, en tu distrito, en tu centro poblado? Muy bien, pistas, veredas, servicios básicos, agua, luz, etc. Bueno, cada uno tiene una realidad diferente. Escribe en tu cuaderno, dentro del cuadro. Otra pregunta. ¿Las propuestas de las candidatas y los candidatos tienen en cuenta las necesidades de la población de tu comunidad, región o país? ¿Tú qué crees, querido estudiante? Conversa con tu familia. Si crees que sí, que hay candidatos que sí tienen en cuenta las necesidades del país, del Perú, para poder solucionarlo, entonces escribe sí.
También puedes poner qué candidatos crees que sí tienen esa condición, que sí están cumpliendo con conocer las necesidades del Perú. Escribe en tu cuaderno de evidencias. Y la tercera pregunta del criterio 2. ¿Las propuestas presentadas son claras y posibles de realizar? ¿Crees que las propuestas de los candidatos son claras y posibles? Si no conoces muy bien las propuestas, puedes ingresar a la página web de el Jurado Nacional de Elecciones o también de la OMPE. Puedes descargar las propuestas de cada partido político, darle una lectura en familia o en resumen y ver también por las redes sociales de cada candidato sus propuestas más importantes. Y si te parece que son claras y posibles de realizar sus propuestas, pues escribe allí que sí. ¿Y en qué casos? ¿En qué casos no? Muy bien, es un trabajo en familia de análisis. Criterio número 3. Comprometerse con la seguridad ciudadana. Un tema muy importante, la seguridad ciudadana. En conjunto con la Policía Nacional del Perú, el Serenazgo, también la población quiere sentirse segura y protegida de los peligros en las calles. Pregunta: ¿cómo se manifiesta la falta de seguridad ciudadana en tu comunidad, región o país? A ver, en tu distrito donde vives, o en tu país también puedes tomar como ejemplo el Perú. ¿Cómo ves que falta seguridad ciudadana en las calles? ¿Verdad? En los medios de comunicación, ven la televisión, robos, asaltos, mucha delincuencia, abusos, correcto. Muy bien, enumera estos problemas que has visto en los medios de comunicación o de repente en tu propia comunidad con tus propios ojos, o has conocido de casos en los cuales se ha vulnerado el derecho a la paz que necesitan los ciudadanos y bueno, por personas de mal vivir han sido perjudicadas. Robos también, así es. Enumera allí en tu cuadro en el criterio 2. Siguiente pregunta. ¿Las propuestas de las candidatas y los candidatos consideran algunas estrategias para combatir la inseguridad ciudadana? Analiza las propuestas, ya lo sabes, en la OMPE, en el Jurado Nacional de Elecciones, en las redes sociales, en las noticias de los candidatos. ¿Hay propuestas de los candidatos que ayuden a combatir la inseguridad ciudadana? Todos los problemas que has enumerado antes, robos, asaltos, violaciones, peligros sociales, bueno, muy bien, enumera quiénes son, puedes hacerlo también allí, o simplemente mencionar en general si es que encuentras o no propuestas. Criterio 3. Y ahora vamos con el criterio 4. Comprometerse con el cuidado del ambiente. Una sola pregunta, queridos estudiantes, en este criterio, para que reflexionen en familia. ¿Qué proponen los candidatos y las candidatas con relación al cuidado y conservación del ambiente? ¿Has escuchado de algún candidato o candidata, o cuando investigues, si encuentras a alguien que hable sobre cómo van a hacer en el gobierno para cuidar el medio ambiente, para preservar el cuidado del medio ambiente, las zonas ecológicas, las zonas naturales del país que requieren la protección del Estado? Muy bien. ¿Alguna propuesta adecuada, ideal de algún candidato? Si encuentras, la mencionas. Si no encuentras, también mencionas allí. Es importante trabajar en familia, informarnos por los medios de comunicación y también informarnos conversando, comunicando a las personas mayores en casa. Llegamos al criterio número 5. Importante tomar en cuenta: comprometerse con la salud y la educación. El compromiso de los candidatos con la salud y la educación es fundamental al momento de decidir nuestro voto. Pregunta: ¿qué proponen los candidatos y las candidatas para atender los problemas en salud y educación?
vas a encontrar muchas propuestas en estos aspectos importantes. Resúmelos, enumera con guiones qué propuestas has encontrado del candidato A, del candidato B, del candidato C en salud y en educación. Organiza muy bien tu respuesta al momento de poder completar en tu cuadro esta pregunta de reflexión en el criterio número 5. Así es, muy bien. Estos son los 5 criterios. Van a necesitar reunirse en familia, investigar acerca de los criterios y las respuestas a cada pregunta de reflexión. Recuerden, los candidatos, al momento de elegirlos, de decidir por quién votar, deben demostrar honestidad y responsabilidad en sus actos. Deben conocer las necesidades de la población y tener propuestas claras y posibles de realizar. Deben comprometerse con la seguridad ciudadana y deben comprometerse además con el cuidado del medio ambiente. Y finalmente deben comprometerse con la salud y la educación. Luego que termines de responder en tu cuadro de actividad que está en el grupo, para que lo descargues o lo copies en tu cuaderno de evidencias, querido estudiante, toma en cuenta el texto y la propuesta de criterio que has leído. Ahora, junto con tu familia también, determina los criterios que usarán para evaluar a las candidatas y los candidatos, con el fin de tomar decisiones responsables en el momento de elegir. Escribe los criterios en un papelógrafo y colócalos en un lugar visible de tu casa. Van a enumerar en el papelógrafo y también aquí en su cuaderno qué criterios van a tomar en cuenta principalmente en familia al momento de decidir por quién votar para estas elecciones del fin de semana. ¿De repente tienes algún criterio que ha faltado en el cuadro? Correcto, auméntenle. ¿Qué es lo que faltaría para poder evaluar? Es un trabajo en familia. Reflexiona sobre lo aprendido. Solo cuando termines la actividad anterior, el llenado a las respuestas del cuadro sobre los criterios y preguntas de reflexión, y finalmente los criterios finales en familia que han decidido tomar en cuenta para elegir a un candidato o candidata, recién vas a completar la última parte, que es la etapa de reflexión sobre lo que has aprendido en esta actividad. A modo de completar las ideas, primero, en esta actividad aprendí a... Vamos con ejemplos para que tú puedas adaptarlos de acuerdo a tu propio aprendizaje. Muy bien. El ejemplo. En esta actividad aprendí a tomar, por ejemplo, en cuenta 5 criterios importantes para decidir con mi familia a qué candidato o candidata apoyar en las elecciones del 11 de abril. Vamos al proceso. Para ello realicé preguntas de reflexión sobre cada criterio para comparar las propuestas de los candidatos y candidatas. Es lo que hemos hecho. Hemos leído preguntas, hemos reflexionado para darle respuesta y darnos cuenta cuáles son los candidatos que cumplen con los 5 criterios. Siguiente pregunta de reflexión. Reconozco que la información me sirve para que mi familia tome decisiones responsables al momento de elegir a un candidato o candidata como presidente del Perú los próximos 5 años. Durante esta actividad me he sentido muy comprometido o comprometida con las decisiones que tomamos con toda la familia. ¿Cómo te has sentido? Bueno, ahí vas a escribir. Este es un ejemplo de cómo podemos responder esta pregunta de reflexión. Finalmente, me comprometo a organizar
a toda mi familia para poder tomar decisiones responsables que nos favorezcan a todos y a todas en cualquier elección de autoridades próximas. No solo en las presidenciales, elecciones para elegir a gobernadores regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales o de comunidades más pequeñas o de centros poblados. Me comprometo a participar junto a toda mi familia en el análisis para que podamos elegir responsablemente. Estas fueron las preguntas de reflexión que tú vas a responder de acuerdo a tu propia realidad en casa. Y de esta manera hemos analizado y hemos reflexionado sobre los criterios para tomar decisiones responsables en las elecciones presidenciales generales 2021. Todos participan en familia. Aprendo en casa con vista educativa, 5º y 6º grado.